Buenos días, tardes y noches a todos. Nosotros representamos a la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Tonalá para la materia de Biología Molecular en la Clínica, dirigida por la doctora Eliana Baltasar García. Somos alumnos de quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero del grupo Z02 y el equipo va a estar integrado por Citlali de Siria Marín Jauregui, Abdiel Alberto Aramis Atilano Arechar, Diego Fernández Vázquez González y su servidor Máximo Valadez Padilla. El día de hoy vamos a analizar un caso de extrema relevancia y complejidad molecular, un carcinoma lobulillar invasivo en un paciente masculino con mutación en el gen BRCA2. La base científica de este caso es el artículo titulado como carcinoma lobulillar invasivo de la mama masculina con mutación de BRCA2. Este fue desarrollado en el Departamento de Cirugía Mamaria y Endocrina de la Universidad de Tohoku en Tokio, Japón, y publicado en 2026 por la revista Case Reports in Pathology de la editorial Wiley. Esta es nuestra fuente oficial y el respaldo académico de la investigación que vamos a presentar hoy. Iniciamos con la ficha de identificación del paciente. Se trata de un paciente masculino que se encuentra en la octava década de su vida, específicamente los 81 años. Es originario de Japón, país donde se reportó el caso, y respecto a su ocupación y su religión, estos datos no fueron reportados en la fuente original. Este perfil demográfico va a ser fundamental, ya que la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de neoplasias mamarias en varones. En cuanto al motivo de consulta, el paciente acude por una tumoración palpable e indolora ubicada en la mama izquierda, con presencia de sangrado activo en la región y una ulceración visible en la misma. Al momento del ingreso, la mama derecha es explorada y no presenta ninguna masa palpable o alteración. En cuanto a los antecedentes, vamos a ver que estos son fundamentales para entender la complejidad del cuadro oncológico y los factores de riesgo asociados. Dentro de los heredofamiliares vamos a ver que aquí destaca una carga genética significativa para lo que es la patología oncológica, debido a que el paciente reporta que 2 hermanas y una sobrina fueron diagnosticadas con cáncer de mama y que otra de sus hermanas presentó cáncer de útero, lo que sugiere pues una alta predisposición hereditaria a esta patología oncológica. En los no patológicos vamos a ver que aquí no se reportaron datos de relevancia para el padecimiento actual, como lo pueden ser el tabaquismo o la exposición a biomasa. Ahora entrando a lo que son los patológicos, aquí va a ser un punto crítico debido a que el paciente pues tiene una historia clínica compleja. Vamos a tener que tiene pues un antecedente de haber presentado un tumor de células gigantes localizado en la quinta vértebra lumbar, que pues estuvo en tratamiento con denosumab, que pues va a ser un anticuerpo monoclonal, y pues se le dio un total de 47 dosis durante 4 años. Esto pues también es importante notar que el paciente niega antecedentes de radioterapia previa en lo que es pues esta zona o disfunción hepática. Vamos a ver que además el paciente tuvo complicaciones de lo que fue el tratamiento con denosumab, como lo puede ser la osteonecrosis mandibular. En cuanto al principio y la evolución del padecimiento, encontramos a un paciente masculino de 80 años que acude por sangrado y la presencia de una tumoración palpable e indolora ubicada en la mama izquierda. Por otro lado, en la mama derecha, al momento de la exploración física, no se palpó ninguna masa u otra afectación. Es por esto que ya en base a una sospecha clínica establecida, se hizo la solicitud de estudios de imagen y una biopsia que posteriormente confirmaron un carcinoma ductal invasivo en la mama izquierda y un carcinoma lobulillar invasivo en la mama derecha. Igualmente, en base a los antecedentes familiares de cáncer de mama que tenía el paciente, se realizó un análisis de línea germinal que resultó positivo a la mutación del gen BRCA2. En cuanto al interrogatorio para aparatos y sistemas, vamos a tener que aquí destaca principalmente lo que es la piel y los tegumentos, en donde se describe un aumento de volumen, eritema y cambios inflamatorios en la mama izquierda, con retracción de la piel e infiltración del músculo pectoral mayor, además de la presencia de una úlcera sangrante en el lado izquierdo del tórax a nivel de la mama izquierda. En cuanto al aparato respiratorio, cardiovascular y digestivo, no hubo una descripción documentada que fuera de relevancia clínica para este caso. En cuanto al sistema musculoesquelético, aquí va a destacar el antecedente de vertebral lumbar, en el hematológico y linfático la presencia de enopatías cervicales reactivas, y en cuanto al sistema endocrino, la presencia del tumor hormonodependiente con receptores ER y PR positivos. En cuanto al aparato genitourinario, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos, no hay una descripción documentada que sea de relevancia clínica para este caso.
Dentro de la exploración física observamos un paciente masculino de edad avanzada, consciente, orientado, aparentemente estable al momento de la evaluación clínica. En la mama izquierda se identificó el hallazgo principal del caso, que consistía en un tumor palpable, poco móvil, acompañado de ulceración y sangrado activo, además de presentaba retracción cutánea e infiltración del músculo pectoral mayor, lo que sugería una lesión localmente avanzada. Clínicamente se observaba una masa irregular que comprometía gran parte de la mama izquierda. En la mama derecha no se logró palpar una lesión durante la exploración física, sin embargo, posteriormente los estudios de imagen identificaron una lesión subaracnoidal compatible con una neoplasia. Continuó con la exploración física, se evaluaron los ganglios linfáticos axilares. En el lado izquierdo se identificaron ganglios positivos para metástasis, hallazgo que posteriormente fue confirmado mediante estudio histopatológico posterior a la cirugía. En contraste, los ganglios axilares derechos no mostraron evidencia de infiltración tumoral. En la exploración sistémica inicial no se encontraron datos clínicos sugestivos de metástasis a distancia, ya que no se reportaron alteraciones pulmonares, abdominales ni neurológicas durante la evaluación. Es importante mencionar que al tratarse de un reporte de caso enfocado principalmente en los aspectos oncológicos y moleculares, como tal, no nos proporciona ni signos vitales ni medidas antropométricas. En los estudios de imagen, la mastografía bilateral confirmó una malignidad sincrónica con hallazgos distintos en cada lado. En la mama izquierda se observó una masa irregular de alta densidad con retracción de piel e infiltración al músculo pectoral, lo que explica la ulceración clínica. En la derecha detectamos una masa isodensa subareolar que no era palpable en el examen físico. Estos hallazgos fueron cruciales ya que el cáncer bilateral representa al menos el 2.5% de los casos en hombres, obligándonos a tener un abordaje quirúrgico simultáneo. Posteriormente, se realizó un ultrasonido que ayudó a complementar los hallazgos de la mastografía. En la primera imagen tenemos a la mama izquierda, donde se identificó una masa sólida e irregular de 38 por 27 milímetros, centrada en el pezón izquierdo, que daba datos sugestivos de una infiltración tanto al músculo pectoral mayor como a la piel suprayacente, lo que elevaba justamente por la sospecha de una invasión que ya estaba localmente avanzada. En la segunda foto tenemos a la mama derecha. Aquí se observó una masa de márgenes irregulares de 15 por 10 milímetros en la región periareolar, que, pues recordemos, no había sido detectado en la exploración física inicial. En la mama izquierda, la pieza quirúrgica mostró una lesión de 39 por 18 milímetros con ulceración periareolar correspondiente a un carcinoma del piel invasivo. Histológicamente presentó proliferación de células atípicas en padrón sólido. La inmunohistoquímica fue receptor de progesterona y estrógenos positivo, GR2 negativo y con ecalerina positiva. En la mama derecha se observó una lesión de 14 por 12 milímetros cercana al pezón correspondiente a un carcinoma lobular invasivo. Histológicamente mostró células con alta relación núcleo-citoplasma dispuestas en cordones celulares. La inmunohistoquímica fue receptor de progesterona y estrógeno positivo y HER2 negativa, pero con pérdida de ecalerina. Bueno, y debido a las mutaciones que se habían detectado anteriormente en el paciente, se decidió hacer pues pruebas genéticas preoperatorias en donde se detectó pues una variante patológica del gen BRCA2. Aquí esta se clasificó como una deleción-inserción que provoca el cambio del marco de lectura. Una deleción de 17 nucleótidos, incluyendo desde 331 a 347, que fueron sustituidos por citosina, mientras que el aminoácido asparagina en la posición 111 fue sustituido por una leucina, cambiando así el marco de lectura y generando un codón de parada prematuro. Esto como resultado nos da una proteína BRCA2 truncada y no funcional que va a impedir la correcta reparación del ADN y pues un aumento de susceptibilidad a lo que va a ser el cáncer, como el cáncer de mama, el de ovario, el de próstata y el de páncreas. Bueno, y como el paciente tenía mutaciones tanto en BRCA2 como en BRCA1 y estos pueden tener pues mucho mayor predisposición a lo que es cáncer de próstata, se decidió tomar un marcaje de lo que son los niveles de sangre de lo que es el antígeno prostático específico. Este va a ser un biomarcador para poder detectar cáncer de próstata. Niveles superiores a lo que son 4 nanogramos por mililitro se pueden considerar sospechosos. Sin embargo, en el paciente pues se encontró en un rango de 3.370 nanogramos por mililitro, por lo que se concluyó que no existía una progresión de cáncer de próstata. Sin embargo, pues se decidió pues tener una evaluación periódica de estos niveles. Este antígeno específico se puede encontrar en forma total, libre o incluso semicuantitativa y se puede realizar por medio de lo que es un ensayo inmunoenzimático o pues por un ensayo de fluorescencia. Ahora vamos con uno de los aspectos más relevantes, a mi parecer, que va a ser el análisis molecular. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de un hombre que desarrolla cáncer de mama. Esto de por sí ya es inusual. Ahora, el hecho de que sea bilateral, sincrónico y que además uno de estas tumoraciones sea un carcinoma lobular invasivo, nos da referencia a algo sumamente raro. Para esto tenemos que fijarnos en el abordaje diagnóstico, que básicamente se estructuró en base a dos metodologías diferentes. La primera fue un análisis de la línea germinal mediante secuenciación de nueva generación con un panel multigénico.
Esto para que pues básicamente examinemos de forma simultánea a cientos de genes que puedan estar asociados a una susceptibilidad hereditaria al cáncer, buscando variantes de la función nucleotídica que puedan comprometer la función proteica. Lo segundo que se utilizó fue la inmunohistoquímica del tejido tumoral, tanto cuantitativa como cualitativa. O sea, el uso de anticuerpos conjugados con marcadores detectables para identificar la expresión de proteínas específicas en cortes histológicos, lo que nos va a permitir ir más allá de la morfología celular y clasificar el tumor según su perfil biológico, que es lo que realmente va a determinar el comportamiento clínico y las posteriores opciones terapéuticas que vamos a tener. Bueno, ¿y qué resultado conseguimos de estas pruebas? El análisis genético identificó una variante patogénica del gen BRCA2 con una mutación de tipo frameshift, una deleción con inserción que va a desplazar el marco de lectura del ARN mensajero. Básicamente, una proteína del BRCA2 va a quedar truncada a partir del aminoácido 115 y por ende va a perder su dominio funcional para la reparación del ADN por recombinación homóloga. Sin esta capacidad de reparación, las roturas de doble cadena se van a seguir acumulando, el genoma se va a volver inestable y básicamente va a quedar libre para una transformación maligna. Por otro lado, en la inmunohistoquímica tumoral, ambas lesiones mostraron una positividad para receptores de estrógeno y progesterona, con un HER2 negativo en ambos casos y un índice de proliferación Ki67 del 40% en el tumor izquierdo y un 25% en el derecho. Pero de lo más importante y relevante de aquí es la presencia de E-cadherina negativa en el tumor de la mama derecha, pero positiva en la mama izquierda. ¿Y qué tiene de importante esta E-cadherina? Bueno, esta básicamente va a ser el signo patognomónico del carcinoma lobulillar invasivo. Esto es una glicoproteína transmembrana que tiene como función la adhesión de célula con célula en los epitelios. Cuando ésta se pierde, las células epiteliales van a perder cohesión entre sí y van a adquirir una capacidad de infiltración individual, adoptando un patrón de crecimiento en fila india, que es lo que lo caracteriza. Y entonces, ya sabiendo qué es, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que un varón va a desarrollar un carcinoma lobulillar si el tejido mamario masculino comúnmente carece de acinos y lóbulos? Tenemos que recordar que el parénquima mamario masculino, en condiciones fisiológicas claramente normales, se compone casi exclusivamente por ductos sin unidades lobulillares terminales diferenciadas. Esto nos lleva a una hipótesis que es realmente interesante, ya que nos va a decir que la inestabilidad genómica inducida por la haploinsuficiencia de BRCA2 puede desencadenar la diferenciación de células progenitoras mamarias bipotenciales hacia un linaje lobulillar, inclusive en un microambiente tisular que normalmente no va a favorecer este tipo de células, demostrando básicamente que la pérdida de control en la reparación del ADN por la mutación de BRCA2 no solo va a promover la proliferación tumoral, sino que también puede alterar el programa de diferenciación celular. El paciente como tal presentó un cáncer de mama masculino bilateral sincrónico, una enfermedad extremadamente rara. En la mama izquierda tuvo un carcinoma ductal invasivo estadio 3B con receptores hormonales positivos, HER2 negativo y Ki67 alto del 40%, además de invasión linfovascular y E-cadherina positiva. En la mama derecha presentó un carcinoma lobulillar invasivo estadio 1, también el receptor de estrógeno y progesterona positivo, HER2 negativo y Ki67 del 25%, destacando la pérdida de E-cadherina, característica típica del carcinoma lobulillar. Además del diagnóstico histológico, se encontró una mutación patogénica en BRCA2 llamada deleción-inserción entre los nucleótidos 331 y 347, también conocida como asparagina 111 con cambio de marco de lectura y codón de paro. Esta mutación hace que la proteína BRCA2 quede incompleta y pierda su función al reparar lo que es el ADN, aumentando el riesgo de cáncer. Esto pues explica la predisposición familiar y probablemente el desarrollo de cáncer de mama bilateral masculino en el paciente. En cuanto al tratamiento del manejo principal de este paciente fue quirúrgico, aquí se realizó lo que es una mastectomía bilateral simultánea debido a la presencia de tumores en ambas mamas. Además, también se efectuó lo que es la biopsia de ganglio centinela, esto con el fin de evaluar la diseminación linfática regional. Durante el procedimiento se extirparon 2 ganglios centinela derechos, los cuales no mostraron metástasis. Sin embargo, el lado izquierdo se retiraron 3 ganglios centinela y se identificó infiltración tumoral en uno de ellos. Debido a este hallazgo positivo intraoperatorio, fue necesario realizar una disección axilar izquierda adicional
que posteriormente el estudio histopatológico confirmó metástasis en el ganglio axilar izquierdo de aproximadamente 5 milímetros. Por las características hormonales del tumor, especialmente la positividad para receptores de estrógeno y progesterona, se recomendó tratamiento adyuvante con hormonoterapia endocrina. Cabe recalcar que en esta parte del tratamiento, después de la cirugía como tal, decidió no administrarse terapias adyuvantes por la edad avanzada y las comorbilidades del paciente, por lo que se quedó solo en observación clínica, aunque el tratamiento estándar habría sido tamoxifeno por ser un tumor con receptores hormonales positivos. Además, se realizó asesoramiento genético por la mutación BRCA2 y vigilancia para el cáncer de próstata, y también se recomendó el estudio familiar, encontrándose lamentablemente un hijo positivo para la mutación BRCA. Ahora, en cuanto a la evaluación del pronóstico que va a tener el paciente, tenemos que pensar en la combinación de los factores de riesgo y los hallazgos patológicos diversos que hemos encontrado. Es por esto que tenemos que considerar un pronóstico un poco más reservado para el paciente. Es importante tomar en cuenta los factores como lo es la edad avanzada, que ha limitado las opciones terapéuticas, la bilateralidad de las tumoraciones, la presencia de la mutación del gen BRCA2, que no únicamente está ligada al desarrollo de cáncer de mama, sino que también puede predisponer que el paciente tenga otros tipos de neoplasias. Igualmente recordar que se encontró un ganglio clínicamente positivo en la disección axilar izquierda, confirmando una metástasis de 5 milímetros, así como un Ki67 elevado, alcanzando de hecho hasta un 40% del carcinoma ductal invasivo del lado izquierdo. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta aquellos factores que hacen más favorables el pronóstico, como lo son los resultados de los análisis inmunohistoquímicos que confirmaron que las tumoraciones son positivas para receptores de estrógeno y progesterona y negativos para HER2. Y esto es un diagnóstico un poco más favorable. ¿Por qué? Porque la literatura médica señala que los casos de cáncer de mama masculino fuertemente positivos a receptores hormonales están asociados a una supervivencia más grande generalmente, e inclusive con una supervivencia libre de recurrencia prolongada. Ahora pasando a la discusión, tenemos la epidemiología y la rareza del cuadro. Primero, según Hernan y Fox, el cáncer de mama masculino va a representar al menos el 1% de la incidencia global, aunque se ha observado un aumento reciente en regiones como Japón y Estados Unidos. También tenemos el artículo de Nawashili y Sosnowski, que destaca que solo el 2.5% de los casos son bilaterales sincrónicos. Esto es un hallazgo crítico, ya que la lesión puede comprometer el endotelio vascular y generar necrosis tisular. Y finalmente, como indica Ishii en la referencia 7, la edad promedio de diagnóstico son los 70 años, presentándose una década más tarde que en mujeres y usualmente en etapas más avanzadas. Ahora, pasando a la arquitectura de la lesión, como sustentan Michael, Yamaguchi y Ibrahim, en las referencias 11, 12 y 14, el carcinoma lobulillar invasivo va a ser excepcional en hombres, presentándose apenas el 1.5% de los casos. Esto se debe a que el varón normal va a carecer de acinos mamarios. Sin embargo, la exposición a estrógenos o mutaciones genéticas puede inducir su formación y va a permitir el desarrollo de este tumor. Un punto clave va a ser la pérdida de caderina. Según Silvestri, en la referencia 15, esta firma molecular va a ser la que favorece la invasividad difusa y va a generar el patrón histopatológico clásico de single file o de filas indias que observamos en nuestro paciente. Ahora, en cuestión de la mutación de BRCA2 y el espectro oncológico, según Liddy y Giordano en las referencias 9 y 13, aproximadamente el 10% de los hombres con cáncer de mama van a aportar una mutación en BRCA2. Esta alteración patógena no se va a limitar a una glándula mamaria, sino que va a incrementar el riesgo de múltiples neoplasias secundarias. Primero, un riesgo significativamente elevado de cáncer de mama bilateral, como describe Silvestri en la referencia 15, y un riesgo de cáncer de próstata de alta agresividad, sustentado por el estudio IMPACT de Page en la referencia 16, y finalmente un riesgo que se describe de 3 a 4 veces mayor por cáncer de páncreas, según la expansión del perfil de riesgo publicada por Omozawa en la referencia 17. Para terminar con la discusión, tenemos el manejo clínico y sus guías internacionales. La guía ASCO, como establece la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que es la referencia 10, es mandatorio ofrecer asesoramiento genético en todos los varones diagnosticados con cáncer de mama, independientemente de su historia familiar. También cuenta la vigilancia PSA, dado que el paciente es portador de la mutación de BRCA2, el estudio IMPACT de Page va a exigir una vigilancia estrecha mediante la medición periódica del antígeno prostático específico, debido al alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata agresivo. Y también tenemos las pruebas en cascada, que finalmente nos basamos en Frey en la referencia 18,
que menciona que va a ser imperativo realizar pruebas genéticas a los familiares directos actualmente. La tasa de éxito de estas pruebas es apenas del 41 al 48%, por lo que nuestra labor como médicos va a ser facilitar el contacto para la detección oportuna en la familia. Bueno, y ahora pasando a lo que es la conclusión, pues este caso va a representar un ejemplo relevante de lo que es una enfermedad poco frecuente y por ende con una alta complejidad diagnóstica, en donde además las manifestaciones clínicas iniciales pueden ser inespecíficas y confundirse con otras patologías más comunes, haciendo que su reconocimiento temprano sea difícil y retrasando el diagnóstico y el inicio de un tratamiento oportuno. Su evolución además evidencia el impacto multisistémico y las posibles complicaciones graves que puede llegar a desarrollar el paciente si no se identifica de una manera oportuna. Y bueno, ya como por último, vamos a ver que este caso nos deja como enseñanza pues la importancia de mantener una alta sospecha clínica, de realizar un abordaje integral y de considerar diagnósticos poco comunes ante cuadros atípicos para mejorar su detección y el tratamiento oportuno.